cazadores y cazadoras, bienvenidos a un nuevo unboxing. Tenemos por fin, después de ya no sé cuánto tiempo, una nueva figura aquí en el canal, nada más y nada menos que de Mega House. No sé si lo estaréis viendo por ahí debajo, pero es una Precious Gem. Para los que saben un pelín de japonés, ahí ya tienen una pistita, pero bueno. Lo primero que quería enseñaros era la caja típica marroncita que nos traen todas las Mega House. Y obviamente querréis ver lo que hay dentro. Y es nada más y nada menos que una figura de Digimon, un figurón, que digo yo. Wargreymon, Taichi, Precious Gem de Mega House. Una maldita sacada, al menos es lo que hemos visto en fotos. Y que lo vamos a tener que confirmar en cuanto la saquemos de aquí dentro. Voy a enseñaros primeramente, como siempre, esta cajita que estoy mirando, que tiene muchísimas fotos pepinas, una foto más de cerca, una foto más de lejos con algunas fotos de cerca, de algunos detallitos que tiene por ahí. Y por el otro lado también tenemos la misma foto así un poco más de perfil, con un montón de letritas por ahí, con ceros y unos también por ahí, obviamente por el tema este de los datos, que son los propios Digimon. Y bueno, como habréis visto también, color particular, este naranjita de Agumon Greymon, Metal Greymon, Wargreymon, ¿vale? Todo el naranjita este tan típico. Además, por aquí estaréis viendo Wargreymon y Taichi Yagami con el símbolo del valor. Me cago en... Me encanta, es que cada vez que veo la cajita esta, madre mía. Y bueno, que espérate, hasta por abajo tiene ahí el perfilado o las sombritas, ¿no? De lo que sería la figurita, con lo mismo que hemos visto antes con el simbolito del valor. Ya os habréis fijado que es que no lleva ventanita ninguna, que además es un montonazo de grande, pero eso nos va a dar igual mientras la figurita por dentro esté como toca. Y antes de abrir la figurita y enseñárosla, aprovecho para deciros que el próximo 29 de diciembre es mi cumpleañitos y vamos a estar en mi canal de Twitch, tenéis el enlace aquí debajo en la descripción. Vamos a estar abriendo unas cajitas, ya sabéis, soy súper coleccionista de las cartas Pokémon. Además también nos han dejado por aquí un pelín de sorpresita, una cajita de Dragon Ball, y obviamente, siendo fan de Digimon, también nos han dejado una cajita de Digimon de EX01, que todo esto lo vamos a abrir el día 29, con alguna sorpresilla más, con algún sorteito más, aprovechando que es el cumpleaños del cazador. Así que yo os digo, apuntároslo en el calendario ya mismo. Así que ya sabéis de qué es hora de abrir la figurita. ¡Let's go! Para que veáis una cosilla antes de que os saque la figura tal cual directamente la veáis. ¿Veis cómo viene por dentro todo el plasticón? Para que la figura pues no se dañe por el camino, porque como estaréis viendo va todísima de una pieza. Y bueno, por ahí detrás está Tai con las alitas también del Wargreymon. Todo el espacio este, obviamente, pues para proteger la figura. Pero bueno, pasamos ya a verla, por favor. Bueno, como os he enseñado antes, lo que sería este figurón, porque lo estoy flipando ahora mismo y lo vais a ver en breves. Vienen varias piezas. El primero es Tai, Tamer de Agumon, que viene con una base así transparente, obviamente naranjita, porque es el color, como hemos visto, ya predominante, junto con el azul, tampoco nos olvidemos. Y bueno, como estaréis viendo, Wargreymon, Taichi, con un poco por ahí también vemos el símbolo del valor. Para acoplarlo tiene un pivotillo pequeño de plástico. El pie de Tai tiene un agujerito que simplemente, pues ya sabéis, no tiene mucho misterio esta pieza. Pasemos un poco con la pieza clave, que es que lo vais a flipar vosotros mismos. Es que es enorme. Os estoy poniendo la figura a la misma distancia que os pongo siempre en la figurilla para que la veáis. Lo tengo que tirar un pelín hacia atrás para que veáis todo el coloso. Que bueno, estaréis viendo que le faltan las alas de la parte de atrás, que las vamos a ver ahora mismo y las vamos a colocar bastante bien, porque tiene aquí unos agujeritos que se acoplan a lo que sería esas alitas de este metal tan resistente en el mundo Digimon, que también forma parte casi por completo esta armadura que lleva Wargreymon. Incluso esas garritas, es que no sé si lo estáis viendo, pero es que es un bichaco. Como os he dicho, vamos a ver las alitas, que es que simplemente es que son una maldita pasada. O sea, es que son enormes también, y encima están súper bien detalladas. Tienen, ya os he dicho, los pivotitos estos que se acoplan súper bien ahí detrás. Voy a enseñaros cómo se van acoplando. Cogemos el Wargreymon, ponemos esta alita por aquí. Ahí, como estáis viendo, ¿vale? Es muy tricky. O sea, si conseguís esta figura o la reeditan otra vez los de Mega House, es súper tricky. O sea, hay que hacer muchísima maniobra para meter lo que sería el trocito del plástico del ala en el agujero que le han dejado en la espalda. O eso, o es que la mía ha tenido algún defectillo de fábrica y ha costado muchísimo. Ya os digo, no os volváis locos y no apretéis muy fuerte, porque esto tiene pinta de que como nos pasemos mucho de fuerza, se nos va a ir a la verga. Vamos a colocarle el otro alita, que si no queda un poco descompensado. Y ahí está la segunda alita. Me ha costado un pelín menos, pero igualmente ha costado. Ya os digo, con paciencia y una caña, eso acaba entrando. Y nada, aquí tenéis el Wargreymon, aquí tenéis el Taichi,
que es como una piernecita, no le llega ni siquiera a la rodilla. Eso está guay, la escala grande. Y una vez montado, pues vamos a pasar directamente a lo que es el 360, que os gusta ver así, a lo que es la figurilla dando vueltas sin parar. Y mientras veis así los rasgos generales, os voy diciendo que esta es la reedición que ha salido este año recientemente, cosa de hace una semana, 2 semanas aquí en Españita, pero que tiene ya como un par de mesecillos o un pelín más en Japón. La primera versión que salió de esta Precious Gem fue allá por 2018, sobre finales de 2018, y que la gente estaba loquísima por conseguir justo este Wargreymon, o incluso la versión que es el Black Wargreymon, que justamente esa no va con Tamer porque Black Wargreymon no tiene, pero que es igualita que esta en esculpido, pero en cuanto a pintura, pues obviamente color oscuro. Esa estaría muy fresca a ponerla al lado de esta. Sé de gente que la tiene y tengo envidia. Y dicho todo esto, vamos a pasar al tema de la pinturilla, porque nada más y nada menos es una de las que gozas directamente por los ojitos. Y es que, como estaréis viendo, o al menos lo que le deja ver la armadura de cuerpecillo a lo que es el Wargreymon, a su piel natural, es un acabado mate. Igualmente tiene un montón de sombreado para que se le noten un montonazo los musculazos que tiene ahí debajo. Como os he dicho antes, color principal en naranjita, con unos toques más claritos de naranjita. Y luego lo que es espectacular en cuanto a pintura es el tema del metalizado, porque además de este color brillante, casi cerca de un metal real, el tacto es súper suave. Ya no solo es la vista, ya es también el tacto, o sea, es impresionante. Y como os he dicho antes, esto es una reedición, o sea, esto no es nada nuevo, esto está desde el 2018 rodando por ahí, con las mismas características. O sea, es increíble que hubiera esa calidad entonces, porque eso significa que es que las siguientes Precious Gem que salgan, que bueno, tengo en el radar el Pile Dramon, ese va a venirse sí o sí en cuanto salga, lo podréis ver aquí en el canal. Y también tendré que darle un acompañante, o sea, Metal Garurumon. Estate preparado que vienes el siguiente. Y bueno, aparte del tema del metalizado, es que no hay nada más que te pueda quitar la vista de ahí. La paleta de colores del propio Wargreymon es súper bonita. No me cansaré nunca de decir súper, porque es como decir algo 300 veces mejor. Y bueno, no nos olvidemos de Tai, que está por aquí, Taichi. Obviamente el pintado en una figurilla que es muy pequeñita, pues no va a ser lo mismo que la propia pieza fundamental, pero que no está nada mal pintado. Así que poco puedo comparar del Taichi con el Wargreymon, pero os voy a enseñar algunas fotillos más de cerca de este Taichi para que veáis el acabado de pintura. Yo en cuanto a pinturita, es que no le puedo dar menos de entre una S y una A. Siendo S lo mejor de lo mejor, esto está casi ir rozándolo. En cuanto a detallitos, bueno, lo estaréis viendo vosotros mismos, es que tiene un montón. Lo de las alas es impresionante. Luego los ojos están muy bien hechos, ahí dentro del casquito este, de la cabecita. El pelo posiblemente un pelín mejorable, pero bueno, el resto, con el tema de la armadurita, es que lo hacen un pepino de figura. Estaréis viendo todos los tubitos estos rojos, no sé si llamarlos tubitos o cables o bueno, son enganches propiamente dichos, porque aquí debajo, en lo que serían las piernas, pues les soportan las partes metálicas estas para la espinilla. Y algunos detallitos que no habréis visto porque tienes que fijarte muchísimo, aparte de que se le ve un pelín lo que es la mano de este Wargreymon, que ya sabéis que estas garritas no son la mano propiamente dicha, sino que es un arma más que tiene este Digimon, es que tiene muchísimos dañitos de batalla en forma de golpecitos o de arañazos en lo que sería muchísima parte de la armadura. Incluso las garras en algún punto están un pelín desafiladas, y eso hace de notar que este Digimon ha peleado en 1001 batallas. Obviamente no nos olvidemos a Taichi, que Taichi también ha estado ahí apoyándolo. Estos detallitos, junto al acabado metalizado este que lleva, junto al acabado liso de las partes metálicas y un poco rugoso en lo que sería su piel, más el Taichi, que es un accesorio bastante importante en los Digimon, que como estaréis viendo, hasta en lo que es el tema de las gafitas tiene un pelín de reflejo para simular, ¿no?, un poco de cristal ahí arriba. Y también mola muchísimo que le hayan puesto el Digivice, el aparatito con el que interactúan un poco con su Digimon para evolucionar y comunicarse. Lo tienen en el color naranjita este vivo, porque obviamente cuando llega al nivel ultra, su Digivice reacciona así, igual que el de Matt reacciona haciéndose todo azul, que justo en la Precious Gem de Metal Garurumon sale así también Matt. Eso le dará una nota en detallito también entre una S y una A. En cuanto a pose, no sé qué queréis que os diga, pero es que esto a mí me parece impresionante, tener al Wargreymon ahí recién ultra digi evolucionado, pose de batalla, a puntito de levantar el vuelo, porque ya sabéis que con estas alitas Wargreymon es capaz de volar. Y Taichi también muy tirado hacia adelante, con esa expresión de la cara con muchísima fuerza, con muchísimo valor obviamente. Y simplemente si nos vamos un poco a hablar de escenita o de diorama que podemos hacer en nuestra colección, pues podemos conseguir, como os he dicho, el Metal Garurumon, ponerlo justo al lado y tenemos a los dos protas de Adventure unidos con sus Digimon
Agumon con la última evolución, entre comillas última, que ya sabéis que hay una peli nueva que curiosamente se llama The Last Kizuna Evolution, o sea, la última de todas, que no es este, pero en el Adventure original y en el Adventure 2020 está su última, aparte de, obviamente, la Jogress con Omegamon, que bueno, no sé si sabéis que también hay una Precious Gem de Omegamon, que es inmenso, o sea, mide 40 y pico centímetros de alto, es como casi el doble que esto, por culpa de la espadita, y como estaréis intuyendo, tener este con Metal Garurumon, con el Omnimon en el medio, ya sería el diorama perfecto, que sé de personitas que me siguen, que lo tienen. Tengo otra vez envidia. Pero bueno, dicho esto, en tema de pose, le vamos a dar un pelín de ese con una A. ¿Y Caza, qué le pondrías más? Pues podríamos ponerlo en su posición de hacer el Gaia Force, sin tener obviamente la bola de energía, aunque eso ya sería también demasiado espectacular. Aunque ya os digo, tendríamos que ver si vale la pena tenerlo así hacia arriba, como si fuera una Genki Dama básicamente de Goku, o justo así, directo a reventarte la cabeza. En cuanto a tamañito, he visto especificaciones que marcan 25 centímetros, pero está entre los 24 y 25, y cogido con muchas pinzas porque lo más alto sería uno de los dos cuernecitos que tiene ahí arriba en la cabeza. De ancho, de garra a garra, que sería lo más gordo, mide 30 centímetros, y de fondo lo tenemos en unos 25-26 centímetros, junto al Taichi, que bueno, de alto son unos 10 y medio, que ya ves que es que no llega a la rodilla. Y siempre os digo, obviamente, el tema del tamañito, para que sepáis si os cabe o no allá donde lo queráis dejar en vuestra colección. Y es que nosotros estamos acostumbrados a estas vitrinitas de aquí detrás, las Detolf del Ikea, que va a venir justo para que entre casi él solito, junto al Taichi, no nos olvidemos. Y muy complicado será meter en esta Detolf un Metal Garurumon o cualquier otra de las Precious, porque ya os digo, es que son inmensas. Nos faltaría saber si esto va a escalita, aunque bueno, según he visto, no hay información, entonces entiendo que no va a escala, pero que directamente, como estaréis viendo, esto es un bicho enorme. Y además tengo que deciros que lo noto pesadete, o sea, por dentro lo noto que es totalmente macizo, y que me estuvieron diciendo que el Metal Garurumon por dentro está un pelín hueco, y eso obviamente a la vista, una vez dejado en la colección, no lo notas, pero te da otro puntito. Así que bueno, en tamañito le vamos a dar una A tremenda. Y Caza, ¿qué le falta para tener un poquito más de nota? Pues obviamente hay algunas otras Precious Gem que son enormes. Puedo deciros el Imperial Dramon, que bueno, es enorme también por el tema de las alitas. Os puedo decir que el Pile Dramon, que va a llegar en un futuro no muy lejano, es un bicho también enorme, y creo que va a ser un pelín más enorme que esto. El Omegamon, o Omnimon, como queráis llamarlo, que os he enseñado antes, pues son unos 45 de alto, es un bicho enorme. Entonces tengo que reservarme un pelín de ese para esas. Llegamos al puntito en el que empezamos a hablar un poco de lo que sería la base, y habréis visto durante todo el vídeo que el Wargreymon este directamente no tiene nada, o sea, se soporta directamente sobre los pies. Tengo que decir que está muy bien equilibrado, cosa que el Metal Garurumon no lo está. Para los que lo tengáis lo sabréis, pero bueno, para los que no lo tengáis os lo explico. Tiene un pequeño acople que hace que esté el Metal Garurumon en un equilibrio bastante bueno, pero que ese acople le quita un poco de vistosidad. Pero bueno, volviendo un poco al Wargreymon, ya habéis visto que el Taichi sí que lleva esta basecilla, que directamente os diría que el Taichi sí que podríamos dejarlo sin la base, aunque bueno, la base tampoco me desagrada nada, así transparente, como habéis visto al principio, con el símbolo del valor, con el nombre de los dos, súper bien conseguido. Así que en cuanto a base, esta vez creo que le voy a poner la nota por no tener base. Es una cosa un poco contradictoria, pero bueno, vamos a darle entre una A y una B, porque obviamente podría tener algo que lo soporte, pero que fuera más acompasado a lo que es Digimon, un poco de terreno, algún efectillo, bueno, algunas cosillas que le pueden dar un toque en esa parte que bueno, ahora mismo no tiene, pero que no me desagrada nada que es que no tenga y que se soporte así, tal cual, ¿veis? Hablando un poco de la cajita, que siempre metemos la nota por aquí al final, un montonazo de fotos de la propia figura, planos de cerca, nos faltaría una ventanita que, como habréis visto, no lleva cartón por dentro, sino que es el típico plástico transparente que deja ver la figura. Por aquel entonces decidieron no meterle la ventanita, no sé por qué, pero bueno, que una caja de arte muy bonita también. Vamos a darle un pelín de A con B. Y bueno, ya sí que sí, para finalizar, vamos a ver lo que nos ha costado el Wargreymon con el Taichi, que antes de que escuchéis esto, preparaos, no os asustéis, la línea Precious Gem de Mega House es bastante carilla. Tengo que deciros que las siguientes Precious Gem de Digimon van a ser más carillas, pero que esta reedición del Wargreymon con el Taichi nos ha costado 240, comprado directamente desde Frikinime, que bueno, si vais a la web seguramente encontraréis que ya no hay stock, porque es que esta vuela. Wargreymon y Taichi son súper conocidísimos en lo que sería el mundo de Digimon, todo el mundo le gusta, todo el mundo lo quiere. Si queréis vosotros haceros con esta pieza, pues os puedo dejar una web que la conoceréis muchísimos, Global Freaks, la tenéis por 270 y algo, incluso os diría que hay algún código de descuento que aún está funcionando, os lo dejo por pantallita si existe, si no, id
escribid a los comentarios y si alguien en algún momento tiene un codiguito, que lo deje escrito ahí para el siguiente que venga. Ya os digo, es un pelín más caro, pero si lo queréis conseguir es lo que hay ahora mismo. Pero bueno, en cuanto a precio y viendo toda la calidad y lo que hemos visto durante todo el vídeo, creo que le voy a poner una S y una A, siendo la A un poco más predominante. En cuanto a nota general, rozando la S. Es un figurón enorme que con fotos ya directamente impresiona muchísimo, pero que cuando la tienes delante es otra cosa, ver los pequeños detallitos, tocarla, ver el pintado cómo va cambiando un poco con la luz y tenerla simplemente en manos es una gozada. Ya os digo, pieza fundamental en toda colección de Digimon. Tengas o no figuras, es que es importantísimo tener esto. No nos olvidemos del tile. Y nada, hasta aquí el unboxing y review de esta nueva reedición de la figura de Wargreymon, de la Precious Gem de Mega House. Dejad un like aquí debajo, no lo hagáis por mí, hacedlo un pelín por lo que sería la figura. Llamadlo figurón, llamadlo como queráis, pero ponedlo aquí debajo también en los comentarios, poned lo que más os ha molado de este Digimon de Taichi también, no nos olvidemos. Y si no estáis suscritos, dadle al botoncillo que está aquí debajo, totalmente gratuito, con la campanilla al lado para que YouTube os avise de todos los videazos. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.